Hola, mi nombre es Delfina Selaski, soy médica y muy curiosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde comparto con gente que ya lo investigó, ya lo experimentó, ya lo vivió y te viene a contar la precisa sobre cómo vivir más y mejor. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo una historia para contarles sobre esos momentos de la vida en el que uno recibe una noticia que lo cambia todo. Y tenemos esa decisión interna de sucumbir al drama, a lo apesadumbrado, a lo triste, que si bien puede pasar en un principio, después también tenemos la opción de renacer a través de esa noticia, de ese quiebre de nuestras vidas, renacer como una persona nueva, una mejor versión de nosotros mismos. Y hoy te voy a llevar a través de un viaje que involucra este tipo de noticias, pero también del crecimiento que se puede dar a través de ellas. Vamos a hablar de temas de autoestima, hábitos, crecimiento personal, porque si bien todos los invitados que solemos tener acá suelen venir de las ciencias, de la investigación, pero yo creo también que es muy valedero escuchar a los investigadores de la vida, a esas personas que te pueden contar a través de su experiencia algo que también va a sumar a tu salud y a tu estilo de vida, ya que vivas más y mejor. Hoy con nosotros tenemos a Maggie Lery. Ella es autora de Brava, una novela de la que vamos a hablar muchísimo. Ahora se conecta con nosotros desde Uruguay. Hola Maggie. Hola, Delphi, encantadísima de estar contigo. Qué bueno, Maggie, de verdad yo quiero que al final de esta entrevista todo el mundo vaya a buscar su copia de Brava, porque es un libro que hay que leer. Para la gente, siempre le digo esto a Maggie, para la gente que no la sigue, parece mentira, pero son muy, es algo muy mágico lo que sucede con los posteos de Maggie, porque a veces justo te cruzas con un posteo de Maggie cuando justo estás con un diálogo interno que no está sumando, y ves algo que ella dice y decís, ay, no basta, tengo que seguir. Así que la inspiración en persona estaba ahí con nosotros. Maggie, quiero que hablemos un poco sobre este viaje de escribir, de contar tu historia. ¿Cuál fue, para los que no te conocen, porque mucha gente yo sé que ya te conoce y sabe tu historia personal, contanos cuál fue, en tu caso, esa noticia que lo cambió todo? Bueno, Delphi, tengo que contar que tengo 50 años y a los 40 fui diagnosticada con una enfermedad crónica, progresiva e incurable, que es la esclerosis múltiple. Es una enfermedad donde el cuerpo se confunde y se ataca a sí mismo y destruye la cobertura del sistema nervioso, que es como el plastiquito que recubre los filamentos de la electricidad. Em, Eso me pasó hace 10 años y a partir de ahí comencé un proceso de transformación interior. Esa noticia que yo siempre digo, al comienzo pensé que me mataba de alguna manera, me terminó haciendo entrar a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de vivir, a un estado de conciencia plena, a un estado de agradecer permanentemente, de estar consciente de los pequeños milagros que tenemos en el día a día, como que yo pueda estar hablando contigo hoy, viéndote, respirando sola, caminando, moviéndome. Así que esa noticia que en ese momento fue devastadora para mí, porque no sabía qué me iba a pasar, cuánto tiempo iba a tener, qué iba a hacer con mi vida, finalmente se convirtió en una oportunidad para vivir diferente. Qué lindo, de verdad, leer tu desarrollo de esta nueva Maggie. Para mí fue conectar con cosas, no solamente de tu vida, pero cosas que uno a veces lee de la vida propia, que decís, no, o sea, tengo que ver que realmente estoy rodeada de muchísima abundancia, de que en realidad no te falta nada, que, por ejemplo, tener voluntad para ir a hacer ejercicio es un acto de gratitud hacia la salud que tenés. ¿Y qué te movió para decir, tengo que plasmar esto? Porque vemos posteos tuyos, pero tengo que plasmar esto en un relato sobre mi vida. ¿Qué es lo que quisiste transmitir a través de lo escrito? Bueno, el libro Brava, que es un libro autobiográfico, lo empecé a escribir más o menos, creo que unos 4 años después del diagnóstico. Eh, Nació
la idea de Fabri, una persona que está en un laboratorio médico en Paraguay, que me dijo, vos das charlas y vos contás tu vida y ¿por qué no pones eso en un libro? Y la verdad, Delphi, que a mí siempre me gustó escribir, siempre me costó hablar, increíblemente, porque hoy soy una comunicadora en las redes. Y en las charlas que doy y en todos los talleres que doy, pero siempre me costó como exteriorizar lo que yo sentía, entonces más bien como que me recluía con mis propios dolores y con mis propias alegrías también. Tenía vergüenza, tenía miedo de ser juzgada, de ser incomprendida. Entonces yo siempre andaba con un cuadernito y eso te digo desde chica, siempre andaba con un cuadernito escribiendo lo que sentía. Y cuando después de 4 años viene esta persona de un laboratorio y me tira la idea, dije, bueno, yo hoy realmente soy otra Mai, ya siento que tengo una voz, que no tengo vergüenza, la esclerosis múltiple me sacó la vergüenza, así que hagámoslo y empecé a escribir mi historia. Fue un proceso que duró como unos 6 años. Fue un sube y baja, un electro en términos médicos, Sí. porque tenés que lidiar con ese miedo que tenés también de contar, de exponerte, de cuidar para no lastimar, eh, contar sin hacer doler. Y eso es algo que no fue lo primero que tuve en mente, Delphi. La verdad que los primeros manuscritos estaban como llenos de tal vez, no sé, como culparle a otro por las cosas que me pasaban, o tal vez estaba salpicado de enojo o de, no sé, de sentimientos más bien contradictorios respecto al rol del otro en mi vida. Y el otro puede ser desde la esclerosis múltiple hasta mi mamá, ¿sí? Entonces, creo que el haber venido 2 años después de terminar ese primer manuscrito a vivir a Uruguay hizo que yo pueda de alguna manera perdonarme y perdonar y entender otra manera de vivir, y eso se refleja en el manuscrito final de Brava, en el libro que hoy está en manos de la gente, porque es una versión sanada, curada con amor, donde simplemente relato los hechos desde mis ojos, eh, y cuidando eso, que sirva de inspiración, de motivación y no que sea una herramienta de enojo o de culpabilidad o de miedo. A mí me gustó mucho tu libro, May. De hecho, cuando lo leía, le contaba a mi marido, le dije, me parece un relato tan honesto, en donde tu historia personal no es ni la de la víctima, ni la de la heroína, ni la de, o sea, es súper transparente, ¿no? De esta fue mi historia con esta persona, con el otro, como vos decís, pero esta también fui yo cuando estaba con ese otro, de como vos decís, puede ser pareja, madre, compañeros de trabajo, lo que sea. Esta también fui yo con mis luces y mis sombras. Y yo sentí a lo largo del libro que hablábamos como de distintas maíz, en distintas etapas de tu vida y de este descubrimiento que tuviste con el diagnóstico me encanta una parte que, perdón por el francés, pero me encanta porque EM, esclerosis múltiple, me dice enfermedad de mierda, ¿verdad? O sea, a ese nivel de transparencia llegamos en ese libro. Y que vos, si te fueras, si alguien está escuchando esto, vos, si fueras a describirte como en esta especie de diamante que se fue puliendo de las distintas maíz a lo largo del tiempo, ¿cuáles fueron los descubrimientos más trascendentes que tuviste desde que empezaste este viaje hasta hoy? Creo que lo principal es poder hablar. Ese fue mi gran descubrimiento, el poder decir cómo me siento. De hecho, mi exposición en las redes sociales y con el mundo exterior se da a través de un posteo que hago 2 años después de mi diagnóstico, porque yo sabía mi enfermedad,
con las pocas personas de mi entorno familiar y nadie más. Entonces tenía mucha vergüenza de contar mi diagnóstico, tenía miedo de perder mi trabajo, perder mis clientes. Entonces me costaba mucho contar que yo tenía esclerosis múltiple y 2 años después cuento en las redes y ahí se da algo que creo que es fundamental en mi vida a través de la enfermedad, que es el tener una voz, el poder hablar, el poder contar, el poder decir, me siento mal, espérame para caminar, no puedo apurarme para hacer pipí, necesito pausa, necesito parar y recalcular. Entonces, una de las grandes cosas que me enseñó fue a hablar y otra de las grandes cosas y que tiene que ver con eso es pedir ayuda. Pedir ayuda a veces puede sonar como, no, pero es fácil pedir ayuda y no es fácil, porque tenés que hacerle callar un poco a tu ego, decir que no podés, decir que te cuesta, decir que en mi caso yo me quiero exponer, yo quiero participar de una carrera, sé que voy a llegar última, pero ¿y qué pasa si le pido a otra persona que me ayude? ¿Y qué pasa si juntos llegamos a la meta? Entonces, una de las grandes cosas es hablar, la otra gran cosa es pedir ayuda. Y hay dos cosas que siempre digo en mis charlas de Delphi, que yo digo que la esclerosis múltiple me enseñó dos grandes cosas. Una es a hacerme cargo, es decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para vivir diferente a pesar de lo que me pasa? Hacerme cargo. Y la otra cosa es creer en mí. O sea, si yo creo que yo puedo, yo voy a poder. Y capaz ese creer en mí no va con el modelo que tiene Delphi o el modelo que tiene Juan o el modelo que tiene Alberto, no sé, pero es mi modelo. Entonces, esas son como las cuatro grandes cosas, a tener una voz, a pedir ayuda, a creer en mí y a hacerme cargo. Cuando leí el libro, yo ya personalmente habíamos hablado de esto en algún momento, incluso lo mencionas mucho en tus redes. Para mí, lo más valioso del libro fue esta evolución que hasta el día de hoy sigue presente de la relación con tu mamá. Yo creo que siempre estos momentos de quiebre, estas noticias, incluso hasta el peor duelo al que nos podamos afrontar, vienen a ser un instrumento a nuestras vidas. Esa es mi convicción plena. En ese momento, cuando estás en la oscuridad del alma, navegando las profundidades del shock de recibir la noticia, por ahí no lo ves. Pero a lo largo de los días, del tiempo, sobre todo si nos ponemos en esa búsqueda, vamos encontrando, si realmente nos predisponemos mentalmente a encontrarnos con qué vino a hacer esto a mi vida, cuál es la intención, qué instrumento es esto para mi vida. A mí me gustaría, Mike, que nos cuentes un poco sobre qué es lo que te hizo descubrir sobre ese vínculo con tu mamá, sobre esa tu imagen femenina con la que te criaste, qué es lo valioso que te aportó esta gran noticia de tu vida y cómo hoy sos otra persona respecto a ese vínculo tan importante. Yo creo que lo principal que me aportó es dejar de culparle. Y al dejar de culparle a ella y pretender que ella sea un superhéroe, que sea la infalible, la perfecta, eh, pude darme yo también el permiso como mamá, porque soy mamá también, de darme cuenta que yo también a veces meto la pata, muchas veces, que es imposible que me salga todo bien, que claro que las jorobé muchas veces siendo mamá. eh, y uno, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, ya vas a ver cuando seas madre. Y creo que todas las mamás nos dicen a las hijas Todas. eso. Y es algo que está bueno poder tener la luz para que entre esa información, porque hay mujeres que tal vez no les entra esa información y está bien también, ¿verdad? Pero en mi caso, el darme cuenta que ella hizo todo lo que pudo con las herramientas que tenía, que ella de ninguna manera me quiso causar daño en cuestiones que antes yo pensaba, esto me está haciendo a propósito,
me quiere jorobar la vida. No es así. O sea, el amor de la madre es demasiado supremo. Por favor, hago la salvedad también. Hay cosas y cosas en la vida, ¿verdad? Claro. Pero pero generalmente el amor de la madre es tan grande que, ¿cómo yo pienso hoy? ¿Cómo pude pensar que mi mamá me quiso hacer a propósito de esto? Ella tenía muchos años más que yo, sabía cuál era el camino y sabía por dónde irse, entonces era su manera de alentar, de advertirme, digamos, por acá no vayas y capaz a mí no me gustaban los métodos o la manera, pero creo que hoy ella está en otro lugar en mi vida. Em, Lastimosamente, Delphi, mi mamá ya no vive, pero por fortuna sí pudimos sanar esto antes de que ella se vaya. Y ahí tuvo mucho que ver la enfermedad, porque ella, y yo me enteré de esto recién al morir ella decía, ¿por qué a Maggie le tiene que pasar esto? En una edad en la que la mujer tiene que disfrutar y ser feliz y vivir la vida intensamente, ¿por qué le tiene que pasar a ella? ¿Por qué no me pasa a mí? O sea, imagínate el nivel del amor de una madre, ¿verdad? Para decir, yo quiero que a mí me pase y no a ella. Y es curioso, Delphi, porque yo no entendía por qué ella no hablaba conmigo de la enfermedad. Y recién al morirse ella, una de sus hermanas me dijo, Maggie, ella no podía hablar contigo, era algo que sentía como mucha pena, mucha tristeza el que vos estés transitando por eso, ¿verdad? Entonces, creo que lo principal, Delphi, y volviendo a lo que me decís, es sacarle la culpa, sacarle el enojo, sacarle la responsabilidad y entender que ella hizo lo mejor que pudo, así como yo hoy le digo a mis hijas, yo hice lo que podía con las herramientas que tenía. Amo Hoy esa frase. Sí, o sea, hoy, porque una de mis hijas me dice, ¿por qué no nos hablabas así antes como hablas ahora? Y porque yo era otra Maggie. O sea, yo no sabía lo que sé hoy. Entonces, creo que está bueno eso, darnos cuenta que somos falibles, que somos seres humanos y que creo siempre en la bondad de los seres humanos. Creo que todos estamos tratando de hacer bien las cosas y no adrede tratar de hacer algo malo. Sí, estar abiertos a cambiar, o sea, que los sucesos de la vida, las personas con las que nos vamos encontrando, nos permitan transformarnos en nuevas versiones de nosotros mismos. A mí me pasa mucho con mis amigas del colegio, que las conoces de chiquitas y ahora somos gente mayor, de algunas tuvieron sus hijos y demás, y que vos ves cómo a veces, para mí es muy lindo que sean personas diferentes o que seamos todas personas diferentes, incluso personas mejores, diría yo, que un poco es producto de la madurez, pero también un poco es esto de tener esa visión de cómo yo voy a crecer y evolucionar a través de esto que me está pasando. Y creo que la maternidad y la paternidad, o sea, criar otro ser humano es un, es exponerte a un espejo tuyo, ¿no? Y que como hijos nosotros también tenemos que empatizar un poco con eso que decías, de nuestros padres hacen lo mejor que pueden. Yo veo a mis amigas hoy criando niños, haciendo cosas que me parecen totalmente coherentes, que en la época de mis padres no existía esa información. No es que ellos tenían ganas de hacerte daño, sino que simplemente no sabían, ¿verdad? O sea, nadie en general, como decías, hay excepciones, pero en general nadie tiene la intención de hacerle daño a esa persona que es como tu arcilla que estás moldeando para la vida. Y a mí lo que más me atrapaba, creo que era así que te dije antes de empezar, que es como una especie de telenovela, tus vínculos con otras personas, compañeros de trabajo, familia, parejas. Me llamó mucho la atención cómo las emociones que te tocó transitar dentro de estos vínculos, cómo por ahí impactaban en tu salud.
a mí me gustaría saber de repente cuál es tu punto de vista con esto de, hay gente que, viste, que dice no tiene nada que ver, ¿no? Lo que estás transitando a nivel emocional con lo que te está pasando a nivel de la salud. Incluso cuando empieza el libro, en un principio cuando contás lo del embarazo de tu mamá, que tu mamá le tocó vivir o como familia vivieron un momento súper estresante cuando tu mamá estaba embarazada, ¿qué es lo que vos aprendiste respecto al cuidado de lo emocional, de la salud mental, de entender esto de, este es un vínculo en donde el otro va a ser el otro, va a ser lo que va a ser mi manera de leer lo que está haciendo el otro, esa sí es mi decisión? ¿Cómo vos sentís que impactan tu salud? ¿Qué decisiones nuevas aprendiste a tomar respecto a los vínculos a raíz del diagnóstico que tuviste? Bueno, tiene muchas partes tu pregunta y Sí, te voy a explicar. Primero, creo que está en línea directa el tema de las emociones y una cuestión de una patología. Está en línea directa. Así como está en línea directa que te comas una trincha de pan con harina de trigo o te tomes 2 cervezas o lo que sea, lo que tu cuerpo resista y estés inflamada o te deprimas o te bajonees o lo que sea. Yo creo que está en relación directa a eso. Entonces, yo me acuerdo que el año del diagnóstico, eh, yo tuve muchísimos eventos muy fuertes en mi vida. Pero si lees el libro, vos te das cuenta que hay como una progresión de hechos catastróficos que se van sucediendo uno tras otro sin atenderlos propiamente dicho a esos hechos y termina después en un diagnóstico. Entonces yo estoy súper de acuerdo contigo. Hay una relación directa entre un caos emocional, un desorden emocional y algo que le pueda ocurrir a tu cuerpo. Puede ser esclerosis múltiple, puede ser eh, una enfermedad coronaria, puede ser un bajoneo emocional, lo que sea. Entonces, por un lado, creo que sí, hay una conexión con eso. Por otro lado, el tema que contás del inicio de mi historia, y no tengo problema de contarla porque eso les va a invitar a que lean el libro. Mi mamá estuvo embarazada de mí durante un secuestro, donde nosotros como familia, eh, bueno, yo estaba en la panza, pero mi familia no eran los protagonistas del secuestro, pero eran protagonistas de la situación del secuestro. Y mi mamá repetía una y otra vez cuando se acordaba la época del secuestro, yo me sentía paralizada. Y para mí hay también una relación directa entre cómo se sentía ella teniéndome a mí en la panza durante ese secuestro y cómo yo hoy me vinculo con mi enfermedad, sintiéndome paralizada. Es algo que yo siento que yo no puedo mover bien las piernas, que a veces no puedo mover los brazos, pierdo el control sobre mi cuerpo. Y también es fabuloso recordar esa historia de mi mamá y entender que en su panza yo sentí mucho miedo y ella sintió mucha sensación de parálisis, de estar atrapada, de no poder moverse. Y por otra parte, lo que también te quiero decir relacionado con lo que me preguntas, yo siempre digo que así como en el botiquín de primeros auxilios, uno mete artículos o objetos que son para sanar, curita, agua oxigenada, alcohol, unas vendas, unas gasas. También nosotros como seres humanos tenemos que tener, creo que es muy lindo, armar como una cajita de herramientas emocionales, donde ahí estén esas personas, situaciones o cosas que nos hagan bien, que sean como ese botiquín de primeros auxilios donde están esas cosas que nos sanan, también que en esa cajita de herramientas emocionales nosotros sepamos aquellas personas que nos inflaman, que nos bajonean o aquellas situaciones que nos hacen bien, que nos potencian. ¿Qué hacer cuando estamos mal? Yo sé que a fulano no le tengo que llamar durante un bajoneo porque es una persona que tira hacia la depresión, entonces mejor no le llamo a él.
le voy a llamar en otro momento cuando, no sé, son cosas que hay que decidir. Así que te quería compartir esa, que es una de mis herramientas, y decirte que pienso absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que una cosa está relacionada con la otra. Las emociones nos pueden disparar cuestiones negativas o cuestiones positivas. Así que es muy importante que nos hagamos cargo, como te dije, una de mis tips, una de las lecciones que aprendí, que nos hagamos cargo para sanar de alguna manera nuestro cuerpo a través de nuestras emociones. Exacto, no es solamente decir, ah, aquello que me pasó habrá sido lo que gatilló esto, sino, bueno, ahora con qué ojos voy a ver aquello que pasó. No es revolver el drama y siempre verlo con los ojos del drama. Incluso hace poco le estaba escuchando a alguien en una entrevista, así cuando iba en el auto, que decía que uno de los ejercicios que aplicaba era revisitaba el recuerdo de aquello duro que le tocó transitar, pero como si fuera, dice ella, como si fuera que yo soy la guionista de ese momento. Y yo decido cómo yo quiero narrar ese momento en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, no vas a poder borrar el recuerdo, pero ella lo que decía era cómo vos te autorrelatás ese recuerdo. También puede ayudarte a hacer que cada vez que lo revuelvas, porque eso va a ser inevitable, no genere esta respuesta fisiológica, porque de verdad cuando nos acordamos de los eventos traumáticos, a veces nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, todos empiezan a engranar como si fuera que nos estamos pintando la película ante nuestros ojos de vuelta. Eso incluso está súper estudiado. Entonces, volver a esos episodios desde un lugar sano es volver y decir, bueno, ¿qué historia yo me quiero narrar a mí misma sobre aquello que pasó cuando te viene el recuerdo a la mente? Y hablabas de un kit de herramientas, Mai. ¿Cuál es hoy tu kit de herramientas? ¿Cuáles son esos hábitos que a raíz de todo esto vos incorporaste a tu vida, desde alimentación hasta la mentalidad, hasta todo lo que forma parte de tu vida, que vos dirías que te hizo descubrir una nueva relación contigo misma? Una de las herramientas principales es la disciplina. Y la disciplina no tiene nada que ver con la motivación, porque la motivación es algo que se enciende y se apaga. Está determinado por factores externos. Y la disciplina es algo que está dentro tuyo. Lo haces una y otra vez y termina saliéndote solo porque ya no pensás. Me gusta poner de ejemplo cepillarse los dientes. Yo creo que todo el mundo literal se cepilla los dientes. Ha de haber excepciones, pero me imagino que la gente en general se despierta y se lava los dientes o tal vez antes de ir a dormir, no sé. Pero creo que la mayoría de las personas se lava los dientes. Y eso, Delphi, es un gran acto de disciplina que ya ni siquiera registramos, ya ni siquiera nos damos cuenta porque está tan metido dentro nuestro. O capaz tenemos la disciplina de comer todos los días a las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde. Entonces, a la gente que, por ejemplo, me dice, ¿cómo sos tan disciplinada? Yo le digo, decime una cosa que haces todos los días. No, 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 no sé, me dice. Y le digo, no, no, trata de encontrar algo que sí o sí haces todos los días. Y por ejemplo me dice, me levanto y me cepillo el cabello. O me levanto y me lavo los dientes. O no sé, entro a la cocina y prendo la máquina de calentar agua. ¿Sí? No, no importa que sea. Y es como, yo siempre estoy como tratando de hacerle ver a otras personas cuando me preguntan qué haces para ser tan disciplinada de que todos tenemos ahí algo que hacemos todos los días, como esa gotita de agua, ¿verdad? Y creo que mi herramienta principal es la disciplina. Una de las herramientas más importantes que tengo es la alimentación. Creo que es como una herramienta de sanación. El día que descubrí cuán mal o bien le puedo hacer a mi cuerpo y a mis emociones, porque es así, a través de la alimentación, fue un game changer, o sea, pude darme cuenta que realmente podía sanar a través de la alimentación. Y algo importante, Delphi, es
nosotros comemos desde que nacemos hasta que morimos. Capaz primero es el pecho de nuestra mamá, capaz la última comida que tenemos es un suero que nos ponen en el sanatorio, pero siempre estamos de alguna manera alimentados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos los días, todo el día? ¿Qué picoteamos? ¿Qué metemos dentro de nuestro cuerpo? Que nos puede inflamar o nos puede bajonear, nos puede poner triste, nos puede poner alegre, nos puede hacer sentir bien. Em, ¿Qué es lo que estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo? Eso es algo que yo me consulto permanentemente. ¿Cómo esto o decido hacer trampa hoy y cómo esto, pero cómo compenso esta trampa que hice, ¿sí? Entonces, dentro de mi proceso de alimentación, algo que hago es también perdonarme si hago trampa, ¿sí? Y decir, bueno, yo ya sé cuál es el lineamiento que yo tengo que seguir en mi alimentación y sé que tengo como un margen de tolerancia de un 20% para cometer algo que no esté dentro de mi plan de alimentación que me haga bien a mí. Y eso también es importante, Delphi, porque el día que yo aprendí la alimentación paleolítica, que básicamente es como comían los hombres de las cavernas, no habrían Doritos ni galletitas Oreo, como digo yo. El día que aprendí eso, me volví así súper extrema y claro, eso no duró, no perduró dentro de mi día, ¿verdad? De mi semana, de mi mes. Entonces ahí fue donde empecé como a moldarme a esa nueva alimentación, entendiendo que por ahí estaba bueno hacer un poco de trampa y no tratar de hacer todo perfecto y después irme por, irme por Claro. los márgenes, ¿verdad? Así que creo que eso está muy importante, que eso es muy importante dentro de mi vida, la disciplina y el tema de la alimentación. Después hay otras cosas como, por ejemplo, yo hago yoga hace muchos años desde que fui diagnosticada y el yoga para mí es algo que me reequilibra, que me calma, que me hace no reaccionar frente a lo que me pasa, me hace respirar y a veces nos olvidamos de respirar. Entonces, el yoga siempre está ahí presente. Y la actividad física dentro de ese primer ítem que te dije que es la disciplina, se constituye como el elemento que cambió mi vida. Eh, yo siempre fui deportista, pero a partir del diagnóstico, la actividad física es algo que está ahí, transversal en mi día, está siempre presente, ya ni pienso, yo me levanto y me voy a entrenar. Y es algo que me hace sentir bien a nivel de cuerpo y de mente y de espíritu. Y, y eso, esas son algunas de mis herramientas. Y me parece que lo de los alimentos, también en la consulta me pasa mucho, que el vínculo de las personas con la alimentación me relata muchas cosas. Desde, si uno se pone a indagar, y eso que yo no soy nutricionista, si uno se pone a indagar, a veces hay personas que están rematando emociones con la comida, hay personas que tienen un vínculo con la comida determinado porque viene de heridas de la infancia, patrones de la crianza, acceso a cosas que de chicos no tenían y de golpe tienen de grande. Habla mucho de una historia personal, la relación con la alimentación de una persona, y en tu caso vos descubriste que la alimentación sana hace bien, mejora mis síntomas, pero también te hizo descubrir todo esto de, hey, tengo que también decirme, hoy fue una reunión social, estaba disfrutando la vida hoy, estaba disfrutando el momento y después volvés a lo que te hace bien, porque eso realmente no va a embarrar toda la cancha por una vez que disfrutaste de algo con alguien que querías, de un momento especial, pero sí me gusta el mensaje de cuán trascendente es la elección de los alimentos en cuanto a no solo tu bienestar físico, sino tu bienestar mental. Es toda esta relación contigo misma del autocuidado, de me siento bien, tengo más ganas de seguir adelante con esto. Y en cuanto a tu relación contigo misma, ¿qué te decís, Maggie, en esos momentos? ¿Cuál es ese diálogo interno en esos momentos en los que
la mente te sabotea? Porque me imagino que no todos los días ha de ser, me voy a levantar y soy esa chica de las redes, de vamos a darle para adelante y vamos arriba, como dicen en Uruguay, ¿verdad? Y Rápido. ¿cuál es tu conversación interna? ¿Tenés herramientas en ese sentido también? Esas herramientas están en mi cajita de herramientas emocionales, valga la redundancia. Algo que hago cuando me siento mal, que generalmente puede estar relacionado con no poder mover mi cuerpo como yo quisiese, lo que hago es, como diría el GPS, paro y recalculo. Generalmente lo que hago, por ejemplo, si yo salgo a caminar y me costó muchísimo caminar, estaba con los bastones, apenas estoy moviendo mi cuerpo, abro la puerta de mi casa, me tiro en el sillón. Y ahí empieza esa conversación donde, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no tiro la toalla? ¿Para qué intento caminar? ¿Por qué no me quedo en la cama? Pero duran momentos, Delphi. Y creo que eh, es como que me permito transitar esa emoción, ¿sí? Sentirme mal, putear, perdón por la palabra, pero enojarme, ay, este es mi cuerpo que no funciona, pero después salgo de eso. Y hay algo que creo que tiene que ver con eso y es la disciplina. ¿Por qué? Porque yo estoy permanentemente diciéndome cosas buenas. Estoy permanentemente, no sé, validando las cosas que hago, ¿sí? Claro que me canso, claro que a veces quiero tirar la toalla, claro que me enojo, claro que a veces digo, no quiero más seguir intentando, ¿sí? Pero una de mis coach ontológicas, Laura, me dijo una vez, tu emoción de base no es la depresión. Entonces, de alguna manera, aunque vos te bajonees por algo que te está pasando, volvés a salir adelante. Y eso tiene que ver con haber elegido previamente cómo quiero vivir. Y eso es súper importante lo que te estoy diciendo, porque si yo conscientemente pienso, yo quiero vivir en un rol de protagonista y no de víctima, yo quiero seguir pudiendo mover mi cuerpo todo lo que pueda, ¿sí? Quiero sentirme bien a partir de lo que como, a partir de lo que me digo, a partir de la gente con la que me vinculo. Mis acciones van a tender hacia eso. Hay un libro muy bueno que es el Hábitos Atómicos. Y en Sí. ese libro dice si vos querés hacer ejercicio, si vos querés comer bien, si vos querés dejar de fumar, tal vez está bueno elegir a una persona que haga exactamente lo que vos querés convertirte en, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser Delfina Selachi, por ejemplo, que ella sabe de alimentación, ella sabe de inmunidad, ella cuida su mente, su cuerpo, su espíritu, ella fuma, ella come mal, ella se emborracha, ella se vincula con gente tóxica. Entonces, a veces está bueno elegir un modelo o un patrón de persona a quien copiar, digamos, en un buen sentido, te digo, ¿verdad? Reflejarte con esa persona. Entonces, yo tengo definido el tipo de Maggie que yo quiero ser. Yo no quiero ser una Maggie que está todo el día hablando de las miserias de la esclerosis múltiple, que está todo el día bajoneada, que se entregó a la enfermedad, que se vincula con gente que me hace mal. Yo me rodeo de gente a la que le gusta el deporte, por ejemplo. Me rodeo de gente positiva. No estoy rodeada de gente que ama el alcohol y la noche y las drogas. No sé, ¿entendés lo que te digo? Claro. Y entonces creo que todo eso me levanta a mí cuando yo me bajoneo. Porque sí me bajoneo, sí me digo, tengo diálogos negativos, pero logro salir de eso porque estoy llena de recursos, porque decidí el tipo de persona que quiero ser. Y esos recursos para estar como en esta frecuencia de lo positivo, como decís, son un acto diario.
En el momento del bajón, no vas a pretender ir a sacar las herramientas de la caja de herramientas. Es una plantita que se riega todos los días. Incluso cuando estás bien, parar un minuto y ver lo que sí está funcionando todos los días como un acto diario, va a hacer que en ese momento del bajón, a mí me funciona eso. En pandemia con mi marido empezamos a implementar mucho eso porque todo era bajón alrededor, ¿verdad? Entonces después cada vez que pintaba el bajón era entender que era un momento así como decís, transitorio, lo tenés que navegar, no queda otra, pero enseguida tenés esa caja de herramientas a reventar de todos los días que con cuentagotas fuiste poniendo todas estas observaciones de qué dichosa soy por esto, qué bueno que tal cosa sí resulta, qué bueno, ¿no? Estar con la mente cargada de todas esas cosas te es más fácil salir, es un hábito diario esto de ir regando el alma de lo que sí está, de lo que sí funciona, en vez de embarcarnos en lo que no. Y May, a mí cuando, cuando te conocí, a mí lo que más me conectó a vos fue esto de, creo que el mundo, y creo que te lo dije en aquel momento, pero creo que el mundo, conocimos una clase de yoga, y creo que el mundo necesita más de este mensaje. A veces entras a redes y sí, está bien, como decimos para ver la macanada, está bien, tiene que haberlo light, ¿no? Pero qué lindo que es comunicar con un propósito. Cuando yo empecé a salir en redes y a comunicar la ciencia que hago, por supuesto me confrontó mucho con el autoestima, con quién soy yo para salir a decir esto. Y siempre cuando le cuento a alguien mi experiencia, le digo, me enfoqué en el mensaje, en el bien que yo quiero hacer a otras personas, no en si mi pelo está lindo o está feo, si mi ropa no combina o no, o qué van a decir mis amigos toda la vida que esta hora un día se despertó y quiere ser influencer, comillas, que no es, ¿verdad? Es lo que hacemos. Tu vida entera, tus redes, tu libro, son mensajes diarios poderosos. Y ahora que todos tenemos la dicha de tenerte acá con nosotros, a mí me gustaría que pienses en alguien que hoy se enteró de algo, o hace días se enteró de algo que es este quiebre en su vida, es esta cosa de, uff, ahora voy a tener que empezar a vivir de una manera diferente. Sea lo que sea esa noticia, ¿cuál es, como si tuvieras enfrente a esa persona, qué le diría esta Maggie de hoy, que pasó por todas las Maggie hasta hoy y que está con todo el entusiasmo y la expectativa de conocer a las Maggie que siguen, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona hoy? Le diría que se permita llorar. Es lo primero que tiene que hacer. Algo se muere cuando recibís un diagnóstico o te pasa algo en la vida. Que, puede ser algo como que te echaron del trabajo o se te murió alguien muy querido o te divorciaste o no sé, hay tantas cosas o te dieron una noticia mala a nivel de salud. Hay muchas cosas que nos pasan, todos tenemos una historia que contar. Em, y lo primero que yo siempre le digo a las personas, porque me llegan muchísimas personas recién diagnosticadas, me llegan amigos también o familiares de personas diagnosticadas y tipo, ¿qué hago con fulana? ¿O qué le digo a Mengano? Y tipo, déjale que llore. Es importante, es como cuando te caes y te golpeas la rodilla y empieza a sangrar y bueno, y tenés que curarte eso, pero va a llevar un tiempo que se forme la costra y va a llevar otro tiempo en que se caiga y va a llevar otro tiempo en que finalmente no se note tanto que pasó ahí. Entonces yo creo que la primera cosa es como respetar el tiempo de ese dolor, respetar el proceso y en segundo lugar, una vez que pase eso, porque no puedes hacer esto que te voy a decir ahora, no puedes hacer todo junto, ¿sí? Después que pase eso, es importante decidir qué papel querés que juegue eso dentro de tu vida. Como te dije, quiero ser una víctima de esto o quiero ser una protagonista de esta historia, ¿sí? Mira que hay tantos dolores, Delphi, que por eso no quiero de alguna manera lastimar a quien nos esté escuchando o viendo, porque cada uno tiene su dolor y uno es más fuerte que cada dolor es más fuerte que el otro, ¿sí? Em, Cada uno lo magnifica o lo minimiza según lo que le esté pasando. Entonces, primero llorar, darle ese lugar.
Segundo, definir cómo querés que encaje esa noticia en tu vida. Voy a ser una víctima, voy a ser un protagonista de esto que me está pasando. Algo importante como tercer punto es pensar qué pasó en el momento que te pasó eso. Y generalmente a eso voy cuando tenés un diagnóstico. ¿Qué pasó? Suelo preguntar, ¿qué pasó en tu vida cuando te diagnosticaron? O sea, en mi caso yo te puedo decir, yo venía con una historia así bastante tropezada y finalmente me viene el diagnóstico, ¿verdad? Em, y bien, en cuarto punto te diría mirar a los demás. Y por eso te dije al comienzo, vos no podés decirle todas estas cuatro cosas a una persona que está con un dolor reciente. Mirar a alguien más es fantástico porque te saca a vos del foco de tu problema. Y esa es una herramienta que yo uso mucho, que es salir del modo selfie. Porque cuando vos te sacas una selfie, vos estás mirándote a vos, ¿sí? Y vos te mirás a vos nomás. Vos querés ver cómo está saliendo vos, qué tal está, como decís vos, tu pelo, tu maquillaje, tu ropa, tu lo que sea. Pero si vos dejás de lado el modo selfie y empezás a verle a los demás, ahí ocurre una magia. Ahí te das cuenta que el otro también tiene un problema feroz en su vida, o capaz su problema es más grande que el tuyo, o capaz podés ver cómo el otro está lidiando con su problema y te puede dar una mano a vos. Entonces, en mi caso, Delphi, a mí me levanta muchísimo del sillón que te expliqué recién, al que me tiro cuando de repente no puedo caminar, el ocuparme de los demás. A veces cuando estoy como rumiando, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto? Mi cuerpo no funciona o lo que sea. Digo, tengo que agarrar el celular y ver qué pasa en el Instagram, ver qué pasa en el Facebook, quién me escribió al WhatsApp, cómo puedo ayudar, ¿entendés? Y ese salir de ese modo selfie y ocuparme de alguien más hace que yo me olvide de mi problema. O sea, es como que entro ahí en modo engranaje, ¿sí? Y empiezo a ver qué puedo hacer para darle una mano al otro. Y siempre hay alguien que necesita una mano. Así que creo que esas cuatro cositas que te dije son muy buenas para alguien que esté pasando por un momento de dolor o por una noticia complicada. Y recalco lo que dijiste al principio, que si bien van a haber un momento en el que eso hay que entregarse al dolor y transitarlo, ni bien podés sacar tu cabeza del agua, hablar, contar. Una vez tuve una reunión social y alguien así, como un tema de conversación en la reunión social, dijo, no, sí, yo estoy en tratamiento para trastorno bipolar. Y en un momento le agarré a esa persona a solas y le dije, qué valiente que cuentes eso en una reunión social, porque vos no sabes quién puede estar escuchando y después se te acerque y te diga, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás tratando? Mira cómo estás en una reunión social y estás de lo más bien, ¿qué es lo que estás haciendo? Nunca sabes cómo ese dolor te puede transformar en un instrumento para otros, en un mensaje poderoso para otros. Y en eso quiero que todos sigan a Mai, lean Brava, sean mujeres o varones, porque mucha gente piensa que es una historia muy femenina. No, es una historia de vida, una historia de cómo encarar la vida a través de un relato, como le dije, honesto, súper real, transparente. Me encanta realmente, Mai, la manera en la que lo escribiste, porque te pintas tal cual sos. No pretendiste ponerte en una especie de personaje porque así me voy a exponer al mundo, no, o sea, te hace más querible, Maggie, o sea, de verdad, hace que uno conecte más, empatice más con lo que te pasa y salís como renovado después de leer el libro, con ganas de ver la vida con otros ojos. Cada posteo de Maggie te hace ver la vida con otros ojos. De verdad, yo insto a todos los que nos están escuchando que de repente sienten que tienen una historia para contar, sienten que tienen algo que puede servir a otros o están pasando por un momento oscuro en su corazón, eh, entender que sí, porque a veces soy yo y no otro el que le toca vivir esto, pero por tu historia personal que va a ser muy poderosa para otra persona. Como dice Mai, salimos del modo selfie
y nos transformamos en ese instrumento. Da mucha fuerza, yo estoy de acuerdo contigo, da mucha fuerza el empezar a conectar con eso de cómo mi historia puede hacer a otro sentir acompañado, hacer a otro sentir más fuerte. Y siempre buscar ayuda, que también lo mencionaste. No sentirnos mal de buscar ayuda, no sentirnos mal de vernos vulnerables. Hay muchos momentos de vulnerabilidad en tu libro que a mí wow, me conmovieron muchísimo. Así que, Maggie, de verdad, me gustaría cerrar esta entrevista agradeciéndote de corazón por tu tiempo, agradeciéndote porque yo no olvido el día que te conocí, que dije, wow, ella, o sea, y me empezaste a contar, creo que te habías ido al parque a caminar a la mañana y después estabas en la clase de yoga. Y dije, o sea, ella no se da cuenta cómo está impactando en una persona con una simple conversación de qué hiciste hoy, ¿verdad? Hija, si ella puede, yo también, decía yo, ¿verdad? Entonces, Maggie, de verdad, te quiero agradecer por haber elegido ser un instrumento para otros, por haber elegido crecer a través de este desafío. No lo quiero llamar adversidad, sino es un desafío que te puso la vida. De corazón, Maggie, muchísimas gracias. Gracias a vos, Delphi. Un placer hablar contigo. Te sigo y te admiro muchísimo y vos también estás dejando muy buenas semillas en el mundo. Para eso vinimos, gente, ¿sí? Siempre, mira que cuando estás bajón, pregunta cómo puedo dar a otros, te carga una vibra súper, súper positiva. Gracias, Maggie. Nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Gracias. Gracias por haber escuchado este contenido y si conoces a alguien a quien le gustaría saber más sobre la precisa de su salud, compartile este episodio. Puedes encontrarme en Instagram en @delfinacelaski.